Ya sin más dilación a nuestra invitada esta mañana, Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis. Alicia, muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Un placer. Bueno, estábamos hablando fuera de micro, pero ya preparándolo desde primera hora, cómo Pekín quiere hablar, inicio de conversaciones sobre esas tarifas, esos aranceles de Europa a sus vehículos eléctricos baratos. ¿Cuál es el escenario? Porque quieren presionar rápido una solución, pero ¿cuánto de posible es? Bueno, si la fecha es el 4 de julio, que es la que tenemos en mente según la información que hemos obtenido, es, yo creo, imposible que estas tarifas temporales que Europa impone para proteger su mercado hasta que la OMC decida, la Organización Mundial de Comercio, decida si hay realmente subsidios, o sea que todo esto es temporal, digamos que la Comisión no puede ahora retraerse de algo que acaba de decidir. Lo único que podría hacer la Comisión, en mi opinión, en este plazo, es dar algo más de tiempo a los productores de coches eléctricos que no han colaborado con la Comisión. O sea, hay dos tipos de casos. Las tarifas, tarifa mínima es 18,5, creo recordar, entonces eso es BYD, decimos, creo que en español es BYD, ¿no? Sí. Pues ellos han colaborado, imposible reducirlo, porque ya han colaborado, pero hay quien no ha colaborado, entonces podrían darles más plazo para colaborar. Eso es lo máximo que puede ocurrir hasta el 4 de julio. Eso no afecta ni a Tesla, ni a Volkswagen, ni a BYD. Todos estos, digamos, ya están determinados. Afectan a exportadores más pequeños, o sea, más pequeños en Europa. Por lo cual, el cambio que se pueda producir hasta el 4 de julio es menor. Entonces, mirando ese calendario, porque Pekín parece ahora dispuesto a hablar, ahora mismo Europa está a otros asuntos, ¿eso complicaría un escenario, una conversación a posteriori o de alguna manera qué podríamos esperar? Entonces, hasta el 4 de julio Europa tiene que hablar, como digo yo, de lo suyo. ¿Qué es lo suyo? La composición de la Comisión Europea, casi nada, o sea, esto es muchísimo más importante. Y por tanto, ya digo que lo máximo es esa extensión de la que hablaba, de plazos, de información, de subsidios y tal. Ahora, el mundo no acaba el 4 de julio, ni para Pekín. Saben perfectamente que esto va a ser complicado. Entonces, ¿qué se abre después? Se abre de que el Consejo el Consejo Europeo podría en algún momento conseguir una mayoría cualificada, empujada por Alemania, para parar estas tarifas, hasta que la OMC de nuevo decida si existen subsidios o no. Incluso como ocurrió en el 2014, con los paneles solares a primeros, sacar el caso de la OMC. Hemos sacado muchos casos los europeos. Paneles solares, el caso de Lituania, de haber estado expuesta a coerción de China. China eliminó las importaciones de Lituania por el caso de Taiwán, o sea, y esto nosotros lo hemos sacado de la OMC, o sea, que tenemos toda la experiencia del mundo en sacar casos de la OMC. Esto podría ocurrir si Alemania consigue esta mayoría cualificada. ¿Qué países podrían adherirse? Suecia, que ya ha dicho que Suecia está por el comercio libre, en fin, la historia de siempre. Eslovaquia, o sea, países que están más cercanos a China, Hungría. Y después, quizás, y esta es la gran pregunta para España, los que piensen que el caso que China va a abrir en la OMC sobre cerdo, importaciones de cerdo, les afecten de manera sustancial. Cuando uno mira los datos de importaciones de cerdo, son menores. O sea, yo espero que ningún país por ese sector tan concreto decida cambiarse de lado, digamos, en esta investigación, pero nunca se sabe. Sí, no, las diferencias de los estados siempre dejan su huella en las negociaciones. Veremos a ver. Lo que está claro es que esas medidas por parte de Europa llega solo unas semanas después de que Estados Unidos dijera, venga, nosotros subimos
al 100% los Sí. aranceles. En el fondo, esas barreras proteccionistas quieren proteger el mercado interior son inflacionarias en un momento en el que se quiere competir, Sí, pero solamente sí. los bancos centrales, aunque no con sus balances, esa inflación. ¿Cómo hay que medir? ¿Cómo se evalúa ahora mismo ese tipo de medidas en este contexto? Bueno, empezando por las de Biden, y esto quizás es un poco diferente a lo que se lee, yo no creo que sean tan inflacionarias y el motivo es el siguiente. No hay coches eléctricos chinos en Estados Unidos, entonces tú puedes aumentar un 100% de algo que no hay, entonces obviamente el impacto sobre la inflación es minúsculo, sino cero, ¿eh? Y además Biden ha aumentado, lo que sí que hay en Estados Unidos son baterías de litio. El 70% de las baterías de litio que importa a Estados Unidos vienen de China. ¿Pero qué ha hecho Biden? Aumentar solo un 25%, no un 100% las tarifas. Eso sí que es inflacionario, pero a la vez los subsidios a las baterías de litio importadas de Corea son tan brutales que lo que puede ocurrir es que Corea ahora exporte el 70 en vez del 30. Entonces, claro, el efecto sobre la inflación puede que sea, de nuevo, muy reducido. No sé si me explico. O sea, no es tan fácil, porque el problema también es, para que esto ocurra, es que Corea tiene que poder producir muchas más baterías de litio para poder cubrir el mercado americano. Entonces, el impacto sobre la inflación es difícil de medir, porque depende de esta sustitución de baterías de litio, no de coches eléctricos, que es irrelevante, de China hacia Corea. Esta es la clave para entender el impacto inflacionario. En el caso de Europa, pues digamos, un 18%. Ahora tenemos más o menos un 25% de los coches eléctricos vienen de China, pero es que todavía el porcentaje de coches eléctricos es pequeño. Entonces, el impacto inflacionario es limitado. Las cosas como son. Sería diferente que pongamos aranceles en paneles solares, ahí sería más, pero no estamos hablando de poner aranceles en paneles solares. Entonces, de nuevo, yo creo que no podemos exagerar en general el impacto inflacionario. Y deteniéndonos precisamente en lo que sigue siendo, ¿no? Y ahora mismo vuelve a elevarse la atención sobre esa inflación que parecía que se está frenando, ese proceso desinflacionario. En Estados Unidos hemos visto, bueno, ese 3,3, ese 3,4 la subyacente. Aquí es diferente la batalla, el ritmo avanzado. Pero la presión está, Sí. la Fed aleja, retrocede y acorta las probabilidades de recortes. ¿Se ha eliminado, se acrecientan los riesgos inflacionarios? ¿Cuál es la lectura en estos momentos? Yo creo que no. Yo creo que no hay los riesgos inflacionarios que hemos vivido empiezan cadenas de valor, o sea, es el inicio, hablamos de septiembre de 2021 en el ámbito de los semiconductores, ¿no? Ahí hay un impacto muy importante en precio. Obviamente después tenemos Ucrania, materias primas, y después cualquier indicador que veamos de presión en cadenas de valor o de materias primas está, bueno, de hecho estamos hablando de un exceso de oferta de petróleo, estamos ahí ahora. Entonces, todo se trata de controlar la inflación en servicios, ¿no? Fundamentalmente, efectos de segunda ronda. Y ahí tenemos una economía americana que se desacelera, el consumo se desacelera, los datos de empleo evidentemente son mucho más soft. Yo creo que es una cuestión de tiempo. En Estados Unidos obviamente hay mucha más, o sea, respecto a Europa el proceso es mucho más lento porque la política fiscal es brutal. Entonces, claro, digamos, hay todavía factores que empujan a esa demanda, digamos, mucho más sticky, ¿no? Pero al fin y al cabo los números ya nos están mostrando. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. Yo no veo una inflación subyacente que no podamos bajar con una economía en Estados Unidos que se desacelera. Y en Europa, como se acelera tan poquito, pues tampoco, porque yo no veo una economía boyante en Europa. Los datos que han salido de Francia son desastrosos, el PMI es patético y además vamos a tener el efecto de, como digo yo, de resaca de unas elecciones europeas, en mi opinión, a las que se les ha dado demasiada importancia porque casi no ha cambiado nada.
en cuanto a la composición del Parlamento, ¿no? Estamos hablando 18% de los parlamentarios en extrema derecha, era lo que había, pero claro, la reacción de Macron a esto ha sido, entonces, eso sí que yo creo que va a llevar a menos inversión, prima de riesgo más alta, es decir, ¿de dónde va a venir la inflación? Si nuestro problema va a ser probablemente crecimiento por debajo de las expectativas. Yo creo que pronto vamos a hablar de otros problemas, no de la inflación. Antes de hablar de esos posibles otros problemas, eso que parece atisbarse y de entrar también en Europa, estaba señalando de alguna manera ese enfriamiento de la economía americana, ese mercado laboral que ya empieza a debilitarse, sin comparar, por supuesto, la situación en Europa, pero está claro que ahí es donde empieza a haber, antes era no landing tal, pero ahora ya parece que ese temor a que sí haya un hard landing, una recesión no tan lejana, ¿cuál es? Bueno, yo sigo pensando que va a ser un soft landing, en mi opinión, porque es un motivo casi de estadístico. O sea, si Estados Unidos ha conseguido sobrevivir a tipos de interés a ese nivel, ¿no? O sea, estamos realmente, si uno mira incluso el coste de financiación corporativo, o sea, es que estamos hablando de 6%, o sea, de empresas que estaban financiándose a nada. O sea, si ese sector corporativo, por no hablar del sector bancario, por no hablar del el inmobiliario, especialmente el lado comercial, ha sobrevivido a eso, yo creo que no podemos negar que la economía americana es muy resiliente. Es que no nos queda otra que decir esto. Entonces, me parece difícil hablar de una gran recesión, a no ser que, y esto puede ocurrir, que haya una situación de impasse político, o sea, algo, digamos, por encima de que gane Trump. O sea, pues no sé, al revés, que no gane Trump y conteste las elecciones. Y que haya una situación de falta de control político en Estados Unidos, o sea, algo así diría que podría ocurrir. Pero si no, yo creo que va a ser un soft landing. Solo que es un landing. O sea, no nos olvidemos, la economía americana en el 2023 se ha salido del tiesto, se ha crecido muchísimo más de lo esperado. Y eso ya no va a volver a ocurrir. Entonces, lo digo porque este dato es importante. El principal mercado de exportación de Alemania no es China, es Estados Unidos. El principal mercado de exportación de Corea, de Japón, del ASEAN, de Taiwán, que esto parece que era imposible, es Estados Unidos. Es el que tira de la economía mundial, no es China. O sea, China puede crecer en vez de un 5, un 3, y como las importaciones son cada vez más reducidas, el impacto sobre el resto del mundo es menor que si Estados Unidos crece del 2,8 al 1,5. Mucho menor. Entonces, no hace falta que haya una recesión, ese es mi punto, para que esa soft landing de Estados Unidos afecte muy negativamente a las exportaciones europeas. Y eso es lo que tenemos que entender, que no hace falta que se vaya a la porra para que nosotros veamos ese impacto, por no hablar de un Trump, ¿no? Mr. Tariff. Bueno, además, o sea, yo estoy solo hablando del efecto income, o sea, de que no importen, más allá de que haya adicionales, o sea, barreras adicionales a las exportaciones europeas. Justo entrábamos a hablar de qué escenario, en ese escenario base soft landing decías, justo antes vamos a hablar, dice, vamos a hablar pronto de otras cosas en Europa, hablabas de lo que ha pasado más allá de los resultados electorales, el golpe de Macron, que eso sí, ha desestabilizado las primas de riesgo, decía, Francia paga más que Portugal, hay que pagar más, ese escenario, esos nubarrones o gran preocupación que gira en torno a Europa, ¿por dónde crees que pueden ser esos grandes desestabilizadores, esos grandes temas que podrían venir? Sí. Bueno, yo creo que habría que esperar que el establishment, ¿no? que en Francia, en esta semanita que les queda, empiecen a hablar de que, bueno, no pasa nada, que ya han tenido cohabitación, que no es ningún problema, porque al final lo que tienen que hacer es aceptar una realidad, que es que esto era una apuesta que le ha salido mal a Macron por el momento y es difícil que esto se dé la vuelta. En segunda ronda podría ocurrir que, pues no sé, por ejemplo, que
Es muy difícil ya, porque claro, puede que es que salga hasta la primera, es que puede que tengamos dos extremos. Esto sería lo nunca visto en Francia, pero si llegamos a una segunda ronda con dos extremos, hay que preparar a los europeos a que no pasa nada. O sea, es decir, que esto es la decisión, es que esto es lo que es la democracia al final, ¿no? O sea, y que hay una cohabitación hasta el 2027 y que hasta el 2027 el que gane estas elecciones tendrá que demostrar que es capaz de llevar ese país. Entonces es como poner la prueba en el ganador, no negar al ganador. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Francia? Es si gana, es que claro, están provocando, con perdón, pero en mi opinión, Macron en cierto modo está provocando esa crisis, diciendo que si gana la extrema derecha, el país se va. No, o sea, es que es mejor decir que no va a pasar nada, porque realmente es muy probable que se llegue a esta situación. Entonces yo creo que es un poco, ¿cómo diría? O sea, lo que está pasando en Francia para poder ganar esas elecciones que están prácticamente perdidas, están poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país y, en cierta medida, de Europa. Es muy arriesgado lo que está ocurriendo en Francia, más que el hecho en sí. Y por eso yo creo que esta semana es clave, porque en esta semana lo que tiene que hacer Francia y su gobierno actual y su presidente actual es decir que no pasa nada. Eso es lo que tiene que hacer Francia. Pero yo no estoy tan segura de que esto vaya a ocurrir. Y en este escenario, por focalizarnos, para terminar, en esa inversión, a la hora de hemos estado comparando Europa, Estados Unidos, landing, temores o nubarrones sobre Europa, dos motores muy diferentes, a la hora de invertir, ¿cuál es la lectura comparando un lado y otro lado del charco? Bueno, yo nunca he invertido en Estados Unidos y por eso sigo aquí, igual de pobre, ¿no? Y parece mentira, porque cuando hablo de Estados Unidos realmente sigo siempre pensando, y cuando voy me asusta la imagen que tenemos de Estados Unidos respecto a la realidad cuando llegas, ¿no? De hiperproductividad, de innovación. Pero bueno, como la parte negativa siempre, viviendo en Asia, te pega mucho, porque ves Estados Unidos que se desploma, la deuda, no todos son noticias. Bueno, pues yo durante muchísimos años pues no he invertido en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque de haberlo hecho, o sea, $1 en China, en la bolsa, digamos, en el 2005, convertido en RMB, o sea, es decir, que incluso teniendo en cuenta el tipo de cambio que debería haberse apreciado, ¿no? Un país cuyo PIB es casi 8 veces el de 2005, su tipo de cambio está al mismo nivel y la bolsa está al mismo nivel. Comparemos un euro en dólar y invertido en bolsa americana, pues te habrías hecho de oro. O sea, esa es la realidad hasta la fecha. Ahora, de aquí a futuro, yo sigo pensando que en todo lo que son tecnologías emergentes, y de hecho he hecho investigación al respecto, mirando la novedad de las patentes, etcétera, todavía Estados Unidos tiene la... muchos de vuestros seguidores, que son muchos, probablemente hayan visto el artículo del Economist sobre la capacidad innovadora de China, que China es... lo que yo llamo innovación radical, o sea, en tecnologías emergentes, y en concreto inteligencia artificial, quantum y semiconductores, no es así. Entonces, claro, esto da a Estados Unidos todavía un upper hand, ¿no? Muy fuerte. Entonces, yo creo que en todo lo que son empresas tecnológicas, hablo de deep tech, Estados Unidos sigue teniendo y claro, eso cada vez es mayor en la bolsa, porque la inteligencia artificial está dominando la bolsa, ¿no? Nvidia. Entonces, claro, no estamos hablando de emergentes e irrelevantes en la bolsa, no, estamos hablando de tecnologías emergentes y hiperrelevantes en la bolsa americana. Entonces yo sigo pensando que sigue siendo la mejor inversión hasta la fecha. No te he preguntado, pero quería hacerlo antes de terminar. Me he preguntado por bancos centrales, porque hemos tomado el pulso de las economías, hemos hablado de inflación, pero
Powell no ve el momento, siempre dice que hay espacio, se acorta sin embargo el mercado aviva con cada dato las expectativas de que bueno, puede haber incluso un recorte más este año aunque no llega, y el BCE lo telegrafió y ahora parece que se muerde un poco las... Sí. Bueno, hay un gráfico muy interesante. No hablo del informe anual del Banco Internacional de Pagos, que todavía no ha salido, que sale esta semana, creo que es buenísimo para cualquiera que lo quiera ver, sino del anterior. O sea, en el 25 de junio del año pasado, ahí hay un gráfico que te explica exactamente lo que has dicho, que es un gráfico donde se ven todas las expectativas de recortes de tipos del mercado respecto a lo que decía el Banco Central, sus perspectivas de inflación, de crecimiento, y hay como un cálculo de cuál era el call del Banco Central respecto a tipos de interés. Y el gap es... O sea, el mercado no escucha a los banqueros centrales, es increíble. Siempre cree que van a recortar y los bancos centrales no recortan. Entonces, estamos hablando de al menos 6 meses de retraso de lo que el mercado pensaba a lo que los bancos centrales han hecho, al menos. En el caso de la FED, 9, según ese gráfico. Me gustaría verlo este año, porque va a ser 12, que cada vez, ¿no? Hemos estado esperando a Godot, los mercados. Entonces, yo creo que esto se va a girar en el 2024, en mi opinión. Los bancos centrales van a acelerar los recortes, porque ahora sí que ya van a ver que por fin el problema ya no es tanto la inflación respecto al crecimiento. Y yo creo que ahí la FED en el 2024 va a ser rápida. Solo que, o sea, ha tardado mucho hasta que ha controlado la inflación y una vez que esté segura va a recortar de manera rápida. Ese sería mi call. Y para el Banco Central Europeo, bueno, yo creo que está claro. Julio no, por lo de morderse la lengua que dices totalmente, porque ellos no pueden recortar así, ¡pum!, mientras que no sabemos si la FED va a recortar. No pueden hacer eso, porque el euro se va debajo de la paridad. Esto no puede ocurrir. Entonces, yo creo que van a aguantar igual, pues eso. Una vez vean que la FED recorta, me dirán cuántos recortes en lo que queda de año, pero igual es solo uno más. Y todo para el 2025. O sea, 2025, resumo, es el año de los recortes. El año de los recortes. Para mí. Lo iremos viendo. Muchísimas gracias por volver aquí a Negocios Televisión. Alicia García Herrero de Natixis. Feliz jornada, feliz negocio.